Bendecidos. Quisiera tocar un tema muy importante el día de hoy, de algo que nos ha alumbrado la mente de Cristo ya hace un tiempo considerable. Y es muy importante porque esto depende del trazo de la verdad, el trazo del evangelio de la verdad, sacando el evangelio de error. Hay un evangelio de error después de la cruz. ¿Por qué? Porque caducó en la cruz y quisieron trascenderlo para, para menguar el poder del sacrificio perfecto en la cruz y hacer como si Cristo no hubiese vencido nada. Por eso van 2000 años hasta este tiempo, un poco más, de apostasía en la tierra. Y queremos explicarla para poder dar a entender lo que el Espíritu quiere que se ejerza cuando dice que Él va a destruir con su boca al inicuo. Lo que el inicuo ha venido enseñando durante 2000 años y un poco más. Vamos al libro de los Gálatas. Esta carta fue una carta de corrección, ¿sí? Al gentilicio de los Gálatas, a la iglesia que estaba siendo formada en los Gálatas por el apóstol Pablo. Ya él ya la había levantado y la había estado edificando y supo de algunas cosas que estaban pasando y escribió con preocupación, corrigiendo las actitudes que vemos que muchos, como él dice, que primero querían darle hasta los ojos y luego se había vuelto el enemigo por haberles dicho la verdad. Recuerde que las cartas que el apóstol escribió, esas cartas no tienen ni títulos, ni versículos, ni nada. Es una carta que contiene, el contexto de toda la carta contiene una sola línea de enseñanza. Por eso, para poder comprender, tiene que ser revelado el misterio por Jesucristo mismo. Así que, mire esto, dice Gálatas 2:7. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Ahí ya estamos viendo que hay dos evangelios. Dos evangelios. ¿Sí? Entonces usted dirá, ¿cómo así dos evangelios después de la cruz? No, después de la cruz hay un solo evangelio. Pablo dice, no que haya otro, sino hay unos que lo pervierten. ¿Sí? Pero aquí quiero dar claridad. Pablo escribe esta carta y dice que a él se le fue encomendado el evangelio de la incircuncisión, al cual evangelio, después aclarando más aún el misterio, le llama el evangelio del reino de los cielos, le llama el evangelio del misterio de la gloria de Cristo. ¿Sí? Ahora, dice que a Pedro el de la circuncisión. ¿Cuándo se le fue dado a Pedro el de la circuncisión? A Pedro se le fue dado antes de la cruz. Recuerde que él fue levantado como líder de la circuncisión cuando se le dijo, Pedro, en ti edificaré mi iglesia. Y ahí quiero que tengamos en cuenta algo muy importante. Antes de la cruz, Jesús no tenía gloria. ¿Sí? No tenía gloria. ¿Por qué? Porque en el libro histórico de Juan, él ya decía, devuélveme la gloria que tuve. ¿Sí? Entonces, cuando resucita es que pide esa gloria, o sea, pide la estatura de la gloria de ser Dios sobre todas las cosas. Por eso el apóstol dice, grande es el misterio de la piedad. Dios se manifestó en carne. Y luego dice, cuánto lucha tengo yo para ir a la Odisea, para que los hermanos entiendan el misterio de Dios y de Cristo, ¿en quién? ¿Sí? Dice Dios y Cristo y dice que en quién, o sea que es el mismo en quien están todos los misterios de la sabiduría de Dios. Ahora, entendiendo esto, nos deja ver que hay dos evangelios. Uno antes de la cruz, que terminó en el sacrificio perfecto de la cruz de Cristo. ¿Sí? ¿Por qué terminó ahí? ¿Sí? Porque luego venían las palabras inefables de Dios, que es el evangelio de la incircuncisión, revelado no por hombre. Pablo dice, no me lo enseñó hombre alguno. O sea, no podemos decir que fue a Jerusalén a que Pedro, Juan, Santiago, Judas le enseñara. A él le enseñó directamente Jesucristo, porque se le aparece en camino a Damasco, se le revela, lo lleva al tercer cielo y dice, le da esa revelación y dice, y las veces que me apareceré a ti, le iba a dar más revelación. Por eso vemos algunas cosas que él comienza como niño espiritual
y luego alcanza la madurez, que dice esta sabiduría oculta que solo hablamos los que hemos alcanzado madurez. Ahora, estamos viendo dos evangelios. Ese evangelio de la circuncisión se le fue dado a Pedro en Mateo 10:5, ¿sí? En Mateo 10:5 se le dice, echen fuera demonios, sanen toda clase de enfermedades, vayan primero a las de la casa de Israel, no vayan, ¿sí?, a camino de gentiles, ni entren a enseñarle este evangelio a los gentiles. ¿Por qué? Porque ese evangelio era de los judíos, ¿sí? Pero el misterio más grande es que ese evangelio que se le dio a Pedro termina en la cruz. ¿Por qué? Porque este evangelio de la circuncisión pone de pie el pecado, pone de pie a Satanás, pone de pie las maldiciones, pone de pie los demonios, pone de pie la enfermedad, ¿sí? Que era precisamente lo que se le envió a echar fuera, ¿sí? A perdonar pecados, a echar fuera demonios, a sanar toda clase de enfermedades, ¿sí? Por eso se le dice, en camino de gentiles no vayan. ¿Por qué? Porque los gentiles, voy a explicar qué son los gentiles son los que no son judíos, ¿sí? De los dos pueblos hizo un solo pueblo, porque hay un solo evangelio para los dos pueblos. El evangelio de la circuncisión no es. Porque si le damos el evangelio de circuncisión, que es la ley, a los gentiles, pues hacemos que la cruz se invalide. ¿Por qué? Porque la cruz destruyó a Satanás, destruyó los demonios, destruyó el pecado, destruyó las enfermedades, destruyó las maldiciones, ¿sí? Entonces, si decimos que la ley era para los gentiles, estamos invalidando el sacrificio de la cruz, que nos revela, por ejemplo, que Satanás fue destruido en la cruz en Hebreos 2:14, ¿sí? Que nos revela en Colosenses que triunfó sobre los principados y las potestades en la cruz, triunfando sobre ellos, o sea, los destruye. Dice que el acta de los preceptos que nos era contrario, o sea, todas las maldiciones las dejó clavadas en la cruz. También dice que se llevó nuestras enfermedades y dolencias, ¿sí? No dice que las resucitó, porque todas las cosas fueron hechas nuevas. Por eso venía el evangelio que le fue revelado al apóstol Pablo, el de la incircuncisión, que bien dice él más adelante, que es el evangelio del reino de los cielos, y ese mismo es el evangelio de la gloria de Cristo, pero es en misterio. ¿Y qué es un misterio? Un misterio es algo velado a la mente natural, o a la mente apóstata, o a la mente inicua. ¿Cuál es la mente apóstata? Vamos para allá. La mente apóstata es la que comienza a hacer esto que dice en 2 de Corintios 11, 4 y 5. Miren lo que dice en 2 de Corintios 11, 4 y 5. Que venían algunos predicando otro Jesús que el que os hemos predicado, dice el apóstol. El apóstol predicaba a Jesús habiendo vencido el pecado, a Satanás, las maldiciones, los demonios y las enfermedades. Vencido, destruido para siempre y sin memoria en la mente de Cristo. A los gentiles venía enseñándoles, a los que habían alcanzado madurez, porque era una sabiduría oculta, venía diciéndoles cosas profundas, ¿sí? Por ejemplo, vemos en Gálatas 2:14. En Gálatas 2:14 vemos que Pedro, el que recibió este evangelio, nunca dejó de darlo, nunca pasó a la renovación del entendimiento, nunca salió de los rudimentos de la doctrina de Cristo. Es más, él dice que él no entiende lo que Pablo explica, lo que Pablo enseña. Eso me da a mí a entender, y a ti te da a entender, que no tenía la mente de Cristo. Entonces esa mente estaba en sombras. Esas sombras sanaban enfermedades, pero no sanaban la mente del enfermo. ¿Por qué? Porque se moría de otra cosa, se moría de otra enfermedad. En cambio, el apóstol Pablo, dando la sabiduría de Dios, enseñaba que la enfermedad fue destruida en la cruz y que tú te podías declarar sano. Y comenzabas a ser sano porque tenías una transformación de Cristo dentro de ti, que comenzaba a transformar tu cuerpo en un templo sano de enfermedades, libre de Satanás, libre de demonios, libre de maldiciones, libre de pecado. Por eso Romanos 6:6 nos dice que
estamos muertos al pecado. Recuerda, en la circuncisión estábamos muertos por el pecado, pero en la incircuncisión muertos al pecado. Ahí hay diferencia. ¿Por qué? Porque las cosas se hicieron nuevas. Estamos muertos al pecado. No hay pecado hace más de 2000 años. Hebreo nos enseña, nos dice, nos recalca, dice, y esto nos afirma el Espíritu Santo. Mire esto, que pone el Espíritu Santo de testigo afirmando lo que nos dice, que por el sacrificio de sí mismo se presentó una sola vez y para siempre, para quitar el pecado, cumpliendo la profecía de Zacarías que dice, en un solo día quitaré el pecado de toda la tierra. No hay pecado, pero ¿por qué usted ha sido enseñado en la apostasía que introdujeron aquellos grandes apóstoles, comenzando en Gálatas 2:14, porque ese era el motivo de la carta a los Gálatas, insensatos, ¿quién los embrujó? Para que no hicieran caso de la verdad, sino que ahora se quisieran justificar por la ley, porque el fin de la ley es Cristo. Entonces Pedro, quisiendo darle en su hipocresía, ¿por qué hipocresía? Porque Pablo le había dado en privado la verdad del evangelio y él la entendió, pero él no pertenecía a la verdad. No recibieron la verdad, dice. Por lo tanto, Dios les envió un poder engañoso para que sigan creyendo la mentira. ¿Sí? O sea, para ellos, la cruz no destruyó todo esto que explicamos acá y siguieron enseñándole y dándole a los gentiles, desobedeciendo lo que decía en Mateo 10:5, que no les vaya a dar ese evangelio de la circuncisión a los gentiles. En camino de gentiles no vayáis. ¿Sí? Pero él en Gálatas 2:14 dice que y viendo que no andaban conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro, si tú siendo judío, ¿por qué obligas? Obligas, no es que les decía que si por favor, no, obligas a los gentiles a judaizar. Y luego le dice, hipócrita. Y en su simulación y en su hipocresía fue contaminado Bernabé, aquel hombre que era hermano de Pablo en el Evangelio de la Gloria, lo contaminaron. ¿Cómo lo contaminarían? ¿Cómo lo contaminarían? Pues con la reputación que usaban de haber caminado con Jesús al lado, y pues Bernabé pues representa la carne, porque se dejó atraer por la carne, y también cayó de Cristo, porque ya estaban caídos. Estos grandes apóstoles, ¿sí? Las columnas de Jerusalén, por eso no es la columna de la iglesia de Jesucristo, no, las columnas de Jerusalén, de la iglesia de Jerusalén. Recuerde que hay una terrenal, tiene que ver con eso, y la iglesia de Jesucristo es la perfección que venía en el conocimiento a través del apóstol Pablo, que fue Jesucristo mismo encarnado en él. Mire, dice que venían predicando otro Jesús que el que hemos predicado. O sea, Pablo le dice a los corintios, mira, nosotros predicamos este Jesús con la gloria de Dios. A Jesús no lo conocemos según la carne. La circuncisión lo enseña según la carne. Según la carne tiene el pecado, Satanás, las maldiciones, los demonios, las enfermedades, las tiene vigentes. Por eso usted ve que en el sistema religioso, que es la apostasía en toda la tierra, y todo aquel que ha sido instruido por los apóstoles, por estos grandes apóstoles, y se ha comido la apostasía que ellos dan, han tenido hasta el día de hoy la oscuridad en la tierra. ¿Por qué? Porque no te ven limpio de pecado, siempre te ponen a arrepentirte. ¿Sí ve? Y tú no eres un pecador. Tú, según Hebreos, dice que tú eres un espíritu hecho perfecto por un solo sacrificio para siempre. Entonces tú no tienes pecado. Tú no tienes pecado. Pero la apostasía sí dice que tienes pecado. Por eso estamos aclarando hoy el evangelio del error, la circuncisión, los cabecillas del evangelio del error, Pedro, Juan, Santiago, Judas,
¿Por qué? Porque le daban vigencia al pecado después de la cruz. ¿Sí? Y en la sabiduría oculta que el apóstol Pablo desarrolló, porque la revelación le fue progresiva, él dice, honro mi ministerio. Gentiles, honro mi ministerio. Dejó de provocar a celo a los judíos y se fue a los gentiles. Pero ese celo que provocó hizo que Pedro fuera a los Gálatas a contaminarlos y hacerlos caer de Cristo. ¿Sí? Ellos predicaban otro Jesús, otra identidad. Recuerden que aquí hablamos de identidad celestial. Ellos predicaban un Jesús según la carne antes de la cruz, sin la gloria, y luchando perdonando pecados, luchando contra Satanás, hablando de maldiciones, echando fuera demonios y sanando enfermedades. ¿Sí? Pero Pablo, en la sabiduría oculta, hablaba del Jesús que les hemos predicado. ¿Sí? Dice, y los apóstoles hablaban de otro espíritu. ¿Qué se trata ese espíritu? Ese espíritu es de enseñanza. Pablo traía el espíritu de enseñanza del evangelio de la incircuncisión dado por Jesucristo cuando lo llevó al tercer cielo, se lo revela y él dice, y oí palabras inefables en el paraíso que al hombre no les dado expresar. ¿Sí? Pero él vino expresándolas. ¿Por qué? Porque Dios se encarnó en él. Dios se metió en él. Dios lo alumbró, lo despertó y comenzó a alumbrarlo. ¿Sí? En algo progresivo, porque todo es progresivo. Tú no llegas al entendimiento pleno porque de una vez, no. Tú cierras los ojos naturales y abres los del entendimiento y comienzas a caminar en esa sabiduría predestinada. Por eso es que somos escogidos y predestinados. ¿Para qué? Para entender estas verdades. El que no las entiende, el que no las recibe, el que las rechaza, pues no es escogido ni predestinado para entender estas verdades. Es salvo. Es salvo porque la cruz salva a la humanidad. ¿Sí? Y si la toma y desarrolla el entendimiento pleno en la gloria, en el evangelio de la incircuncisión, pues vive reinando en vida. Dice, ¿cuánto más reinarán en Cristo? ¿Sí? Pero si no, entonces simplemente no recibe la verdad. Lo mismo que le pasó a Pedro. Pedro entendió, porque dice que le puso en privado a él y a Jacobo, que es el mismo Santiago. ¿Sí? El hermano en carne y sangre del Señor, del vientre de María. ¿Sí? Pero no recibieron. Al no recibir, se fueron a los gentiles a judaizarlos. Y el judaísmo es la apostasía en toda la tierra. El judaísmo pone en pie el pecado, Satanás, ¿sí? Los demonios, las enfermedades, las maldiciones. ¿Por qué? Porque de la ley dice, a los mismos Gálatas le dice, de la ley dice, si haces estas cosas, vivirás por ellas. En mandamiento. ¿Sí? Pero en el evangelio dice que es por la fe. Por la fe. ¿Cuál fe? La fe que iba a ser revelada, que trajo el apóstol por revelación de Jesucristo. ¿Sí? Entonces, vemos que estos grandes apóstoles, ¿sí? Venían predicando otro Jesús, o sea, otra identidad conforme a la carne. Conforme a la carne. Conforme a la carne. Y a Pablo se le dice, entre las palabras inefables que él comenzó a expresar, porque Jesucristo se encarnó en él, por eso dice, yo no hago nada, es la gracia de Dios, ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Entonces Cristo sí expresaba a través de él las palabras inefables. Y en esas palabras inefables se le dijo, a nadie conocemos según la carne, de ahora en adelante. O sea, después de la resurrección, a nadie conocemos según la carne. ¿Sí? Sino por el Espíritu. Y si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Qué quiere decir? Que el Cristo que Pablo predicaba no es el de antes de la cruz, porque dice, ¿acaso ya no se les presentó a Jesucristo como ya crucificado? Entonces, lo presentaba crucificado en adelante, no antes de la cruz. ¿Por qué? Porque Jesús antes de la cruz enseñó fue la ley, la circuncisión. Y vemos que lo enseñó bien, ¿sí? Lo que pasa es que al
al ir a la cruz, destruye este evangelio que era por 3 años, porque era la perfección de la ley, ¿sí? Era por 3 años, muere, resucita y entra en vigencia el nuevo pacto. Por eso aquí en este acto de la cruz se derrama la sangre. Por eso dice que todos los que hacen esto, enseñando otra identidad, o predicando otro espíritu, que es el de la mezcla de la ley y la gracia, el espíritu del inicuo, ¿sí? O otro evangelio, el de la circuncisión, que no es el que recibió Pablo, porque a los corintios los levantó Pablo en la gloria de Cristo, pero Pedro con la circuncisión los puso a justificarse según la ley. ¿Sí? Entonces dice que bien toleraban, ¿sí? ¿Por qué? Porque eran niños espirituales. Entonces bien iban a tolerar la apostasía. Pero él anunció que la apostasía iba a ser anunciada, iba a ser dada. ¿Y qué es la apostasía? La apostasía es la mezcla de estos dos evangelios, de la circuncisión y la incircuncisión, como si fueran un solo evangelio. Pero a esto Pablo le llamó, no hay que haya otro, sino que es que estos al mezclarlo lo pervierten. ¿Por qué? Porque enseñan otro Jesús, enseñan otro espíritu de enseñanza y enseñan otro evangelio. ¿Y qué significa eso? Lo que él habló en mismo Gálatas 2:14. Cuando vi que no andaban conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro. ¿Por qué a Pedro? Y en otro lugar dice que no le mandó a decir, que fue cara a cara y le dijo delante de todos. ¿Y por qué a Pedro? Porque Pedro era el líder de esto, de la circuncisión. Y a él se le dijo que no fuera a los gentiles a darle eso. Y él desobedeció, porque él sabía esto, él no podía hacerlo. Por eso él veía que venían algunos de la circuncisión y él se retraía. O sea, él iba y obligaba a judaizar a los gentiles y luego decía, uy, ahí vienen, y se retraía. Y eso es la hipocresía que ha recorrido toda la tierra. Y se lo voy a comprobar. ¿Por qué? Porque Jesús dice, en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Sí? Luego por ahí a Timoteo se le dice en los postreros días, ¿sí? Que son los finales, muchos apostatarán de la fe escuchando doctrina de demonios. Y le voy a explicar qué quiere decir esto. Dar doctrina de demonios es darle vigencia o vida a los demonios después de la cruz, porque aquí en la cruz, en el sacrificio perfecto, fueron destruidos. Entonces, ¿cómo después de la cruz van a aparecer unos diciendo que echan fuera demonios? Si ya fueron destruidos. Pues no creyeron a la verdad, le creyeron al apóstata de Pedro, Juan, Santiago, Judas, y siguieron diciendo que hay pecado, siguieron diciendo que hay demonios, siguieron diciendo que Satanás anda como león rugiente, y no creyeron a la verdad. Entonces Dios, ¿qué hace? Envió poder a ese engaño para que sigan creyendo la mentira. ¿Sí? ¿Por qué? No porque Dios quiso engañarlos, es porque ellos no creyeron a la verdad. Y Pedro la entiende. Yo he hablado con mucha gente que entiende esto y dice, sí, entiendo, y siguen en lo mismo. O sea, son hipócritas también. No están escogidos ni predestinados para entender la verdad del evangelio. Se dicen llamados, muchos son los llamados Jesús, pero escogidos como Jesús en gloria. Es ahí donde se define quién es quién. También esto se puede aprender. Alguien que sea hipócrita puede comenzar a hablar y decir, no, entonces yo no predico otro Jesús. Entiendo que la incircuncisión es el evangelio de la gloria de Cristo. Entiendo que no hay pecado, no hay Satanás, no hay maldiciones, no hay demonios, no hay enfermedades. Y puede repetirlo. ¿Por qué? Porque Pedro se le reveló por Pablo la verdad del evangelio y él usó la hipocresía. ¿Y qué es ser hipócrita? Aparentar que entendía la verdad y llegarle a los Gálatas diciéndole, no hay demonio, no hay Satanás, y luego circuncídense, guarden la ley, guarden el sábado, guarden esto, guarden esto. No. Por eso a Pablo le toca escribir más adelante la incircuncisión
y la circuncisión no vale nada en Cristo, sino la nueva creación. Y es ahí donde vemos la verdad de que habla, la verdad del comportamiento, porque por su fruto los conoce. ¿Cómo van a engañar una nueva criatura? ¿Sí? ¿Cómo van a engañar una nueva criatura? ¿Y cómo se sabe eso? Fácil. La nueva creación no puede pecar. Y si anda por ahí aparentando, ¿sí?, que no peca, pero resulta que sí, pues por el fruto se conocerá. ¿Sí? Mucha gente que se vale del que todo es lícito para que lo gobierne los deseos de la carne. También podemos distinguir por ahí. Muchos que dicen amar, pero destruyen con palabras y con hechos. Y es comprobable. Yo lo he podido comprobar. ¿Sí? Entonces, azoto mi cuerpo, dijo el apóstol. ¿Sí? Para no ser de pronto haber sido heraldo de muchos, yo venga a salir descalificado. ¿Por qué? Porque es un morir a diario. Estamos muertos, pero es un morir progresivo. ¿Sí? Es un estado de crecimiento, de transformación interior, porque Cristo en nosotros comienza a transformarnos. ¿En qué? En lo que somos desde la eternidad. ¿Sí? Espirituales. Entonces, Gálatas 2.7 nos muestra dos evangelios. 2 de Corintios 11, del 4 al 5, nos presenta que los grandes apóstoles, que son Pedro, Juan, Santiago y Judas, predicaban otro evangelio. O sea, predicaban a Jesús antes de la cruz, sin gloria, sirviendo la circuncisión. Ellos debieron aquí dejar de dar la ley a los gentiles. Pero esto aumentó. Y todas las congregaciones que el apóstol levantó en Cristo y en la gloria de su conocimiento revelado, vinieron atrás de él los judaizantes a destruirlo. Hasta hoy en día. Esa es la apostasía que hasta después de más de 2000 años se viene dando. ¿Por qué queremos hablar estas cosas? Porque queremos aclarar el misterio de Cristo y sacar a luz el misterio de la iniquidad, el cual, desechando toda enseñanza de estos grandes apóstoles, destruye a la mente inicua, al hombre inicuo. ¿Cuál es ese hombre inicuo? Dice, hombre cuyo advenimiento es por obra de Satanás. O sea, tiene doctrina de Satanás. ¿Qué es eso? Darle vigencia a Satanás, ¿sí?, después de la cruz. Darle vida, como si estuviera vivo. Entonces, ¿qué sucede? Tiene doctrina de demonios. ¿Por qué? Porque le da vigencia a los demonios después de la cruz. No cree que fueron destruidos, sino que enseña que venga para liberarlo, venga para imponerle las manos. ¿Sí? Entonces, también habla de perdición, porque dice hombre de pecado. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que enseñan en las religiones tradicionales? Que hay pecado y que hay pecado y que no sales del pecado, y cada culto, cada liturgia te ponen a arrepentirte de algo de lo cual ya se presentó un sacrificio una sola vez y para siempre, y no hay más sacrificio por eso. Entonces, pisotear la sangre de Cristo es lo que están haciendo toda la gente que entró a la enseñanza de estos grandes apóstoles y se convirtieron en apóstatas. ¿Por qué? Porque eso niega el sacrificio de la cruz que destruyó todo esto. ¿Sí? Entonces, la gloria de Cristo, que es el evangelio de la incircuncisión, enseña que la cruz fue suficiente. Sean todos bendecidos.